Un sistema masa resorte está constituido por un resorte, obviamente un resorte de alargamiento. ¿Por qué resortes de compresión? ¿Sí? Aquí vamos a estudiar los de alargamiento. Si lo hacemos con nosotros es exactamente lo mismo, igual, es la misma ley de Hooke, la misma ecuación diferencial que vamos a estudiar, etc. Pero, ¿por qué de alargamiento entonces? Pues porque es en un momento dado la más sencilla de entender, la más versátil, estamos más acostumbrados a cosas positivas que es alargar y no negativas que sería comprimir. Sin embargo, esta cosa de los signos, sabemos que depende cómo visualicemos el problema, y mientras nos pongamos de acuerdo a partir de dónde es nuestro análisis, no hay ningún problema si lo hacemos de una o de otra manera. Pero aún así, la mayoría de la bibliografía utiliza como teoría para entender los sistemas masa resorte como aquellos que se alargan, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un resorte no estirado. Obviamente este resorte, que puede ser cualquier otro material elástico, no necesariamente resorte, puede ser una liga, puede ser una banda de hule como neopreno, como plástico, algún plástico, etc. De hecho, pues sabemos que todos los materiales son elásticos. La elasticidad es una propiedad general de la materia. Todos los materiales son elásticos. Claro, hay unos más que otros, pero prácticamente toda la materia puede deformarse. Entonces diríamos que la elasticidad por eso es una propiedad general. Pero obviamente en el lenguaje cotidiano, elástico es aquello pues donde sí es muy visible la deformación y sobre todo que regresa a su forma original. ¿Sí? Entonces, tenemos aquí un resorte. Estos resortes tienen una forma original, una forma que es prácticamente cuando no están deformados, pero una vez que le colgamos un peso, una masa, ese peso lo deforma, en este caso lo alarga. Y si se fijan, tenemos aquí dos longitudes, una que es L, que es la longitud original del resorte, y otra que es S, que es precisamente el alargamiento que experimenta el resorte. Ahora, esto lo establece la ley de Hooke. Todos sabemos que los resortes, su comportamiento está determinado por la ley de Hooke, que nos dice que la fuerza es proporcional al alargamiento. Pero cuando esta proporcionalidad la convierto en ecuación, me queda así. Y K es lo que se conoce como constante de rigidez del resorte. Entre más grande sea la K, pues va a ser más difícil de deformar. ¿Sí? Bien, la idea es que cuando yo dejo de aplicar esa fuerza, el resorte regresa a su forma original. Si por alguna razón yo aplico mucha fuerza, puedo dañar el resorte. Es decir, cuando yo deje de aplicar esa fuerza, ya no va a recuperar su forma original, y en esas circunstancias ya no va a funcionar la ley de Hooke. La ley de Hooke solamente va a funcionar mientras ese cuerpo elástico o el resorte tenga la capacidad de regresar a su forma original. Una vez que ya no se quiera, pues ya no sirve el resorte, ya se alteraron sus propiedades mecánicas y sus propiedades físicas, y pues ya no va a funcionar. ¿Sale? Creo que eso queda claro, ¿no? Bueno, entonces, en este caso, pues diría que F es igual a K por S.
¿Por qué? Porque ese es la deformación que experimenta el resorte cuando le aplico esa fuerza que corresponde al peso del objeto. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Sí? Bien. Entonces, ¿qué pasa cuando yo le aplico esa fuerza? Lo que va a pasar es de que va a llegar el equilibrio. O sea, está el resorte, le cuelgo un peso, ese peso lo deforma, pero se mantiene el equilibrio. Es decir, la suma de fuerzas es igual a 0. ¿Y qué fuerzas voy a tener? Pues voy a tener la del peso, que es masa por gravedad, y la reacción del resorte, que es K por S. Y entonces esto me va a dar 0. ¿Sí? Si se fijan, esta es la ecuación de equilibrio del resorte. Ahora, seguramente habrá quienes digan, ¿por qué es así y no al revés? Es decir, menos mg más ks, puesto que el peso va hacia abajo y la reacción del resorte va hacia arriba. ¿Por qué esos signos? Y esa es una muy buena pregunta, ¿sí? Y la respuesta pues es muy simple. Si yo los planteo con signo en contrario, es exactamente lo mismo, ¿sí? Lo mismo. Es como si yo estuviera viendo las cosas de aquí para allá. O bueno, más fácil. Si yo analizara el problema de aquí para allá y luego lo reviso de allá para acá, pues es exactamente lo mismo. Nada más que tengo que tomar en cuenta desde mi perspectiva, ¿no? Ahora, sí debo decir una cosa muy importante. Desde el punto de la física, es más correcto que aquí sea Ks menos mg, porque de esa forma respeto los signos de los vectores. A fin de cuentas son vectores, ¿no? Son fuerzas. ¿Están de acuerdo? Pero aquí debo decirles algo que seguramente se lo van a preguntar tarde o temprano conforme vayamos profundizando. Y la pregunta es, ¿por qué así? Ya dijimos que no tiene nada que ver. Da lo mismo si es de una u otra manera. Pero debo decir que los libros siempre consideran lo que está arriba como negativo y lo que está abajo como positivo. Eso es algo que vamos a ver conforme vayamos avanzando en el estudio de esta unidad. Lo que va hacia arriba o lo que está arriba es un signo negativo y lo que está hacia abajo es un signo positivo. Ahorita lo van a ver. ¿Sí? Entonces, si bien nosotros podemos plantearlo como estamos acostumbrados, vamos a respetar esa forma porque es como viene en la bibliografía. Y si yo lo explico al revés, es decir, lo que está arriba positivo y lo que está abajo negativo, vamos a ver que vamos a obtener los mismos resultados, pero ustedes al estudiar probablemente vayan a entrar en confusión. Entonces yo creo que es más fácil entender eso, que es como si estuviera analizando el problema estando yo abajo, pero también lo puedo analizar estando arriba y va a ser lo mismo, ¿sí? Pero sí, van a notar ustedes eso. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa después? Esto está en equilibrio, pero la idea es que ese sistema empiece a moverse, porque se supone que es un sistema dinámico. Ahora, yo, para hacer que ese sistema se mueva, necesito recurrir a la ley de inercia, porque allí está en reposo. ¿Y qué me dice la ley de inercia? Que todo sistema, todo cuerpo permanece en estado de reposo, de movimiento, rectilíneo uniforme, a menos de que una fuerza externa modifique ese estado. Entonces, yo para empezar a hacer que esto se mueva, necesito aplicar una fuerza. ¿Sí? Una fuerza que puede ser, pues por ejemplo, volver a estirar el resorte y soltar, ¿verdad? Se va a empezar a mover. O tal vez mover el sistema, detenerme y yo ya le habré aplicado movimiento. Eso sería lo más lógico, porque en términos generales, en este tipo de movimiento, pues no hay una fuerza que se aplique. Simple y sencillamente el sistema se está moviendo. Entonces, aquí podemos ver que esto es algo muy ideal, algo que en realidad no sucede. ¿Sí?
pero es un primer estudio para entender los otros movimientos que vamos a ver. Entonces, una vez que entramos en movimiento, ¿qué vamos a aplicar? La segunda ley de Newton. Y la segunda ley de Newton me dice que la sumatoria de las fuerzas es igual a masa por aceleración. Como el sistema es vertical porque es un resorte vertical y obviamente involucra el peso, pues incluso aquí podríamos ir más allá y decir suma de fuerzas en Y, ¿verdad? En Y, por ejemplo. ¿Sí se entiende? Porque es vertical. Entonces, ¿qué fuerzas tenemos? Bueno, antes de eso voy a cambiarla. Voy a poner en el primer miembro masa por aceleración, pero la aceleración es la segunda derivada de la distancia con respecto del tiempo. Y entonces esto va a ser igual a la suma de fuerzas. ¿Qué fuerzas voy a tener? Pues voy a tener estas: el peso y la reacción del resorte. ¿Sí? ¿Estamos, verdad? Pero aquí tengo que sumarle X. ¿Por qué? Porque recuerden que S es ¿qué cosa? Lo que se alarga. Nada más. Entonces, si yo considero S no se está moviendo, tiene que haber una distancia más que la que va describiendo el móvil. Por eso le sumo más X. ¿Queda claro? Bien. Entonces, si yo empiezo a desarrollar esta ecuación, me va a quedar así: mg menos k por s menos k por x. ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿Sí o no? Pero esto, ¿cuánto vale? Esto vale 0 porque es cuando está en equilibrio. ¿Sí están de acuerdo? Entonces nada más me va a quedar masa por la segunda derivada de la distancia con respecto del tiempo más k por x igual a 0. Y esa va a ser la ecuación para un movimiento libre no amortiguado en un sistema masa-resorte. Ahora, aquí la voy a poner en forma estándar. Recuerden que para ello divido todo entre el coeficiente principal y entonces me va a quedar así. ¿Ok? Y ahora lo que voy a hacer es darle una manita de gato. ¿Y cómo le voy a dar esa manita de gato? Bueno, pues esta va a ser la manita de gato. K sobre n, que es la constante del resorte entre la masa del objeto, la estoy llamando omega cuadrada. ¿Sí? ¿Y por qué la llamo omega cuadrada? Bueno, pues ahorita se van a dar cuenta el por qué. Si ustedes observan, esta es una ecuación diferencial homogénea de segundo orden, coeficientes constantes. Entonces, ¿cómo la resolvemos? ¿Cómo la resolvemos? ¿Cómo? ¿Cómo la resolvemos? ¿Cómo la resolvemos? ¿Cómo lo resolvemos? Por la característica, pues es que es homogénea, chavos. De hecho, siempre primero empezamos con la característica, aunque no sea homogénea, ¿sí o no? Ahora esta es homogénea, aquí no hay variación de parámetros. ¿Cómo va a quedar la característica? M cuadrada más omega cuadrada igual a 0. ¿Vamos bien? Sale. ¿Qué hago? Encuentro las raíces y me doy cuenta que va a ser más menos omega imaginario. ¿No hay? Entonces, ¿cómo queda la solución? Acuérdense que es homogéneo. E a la 0t, vean que t es mi variable independiente, por C1 coseno de omega t
más C2 seno de omega t. ¿Queda claro? ¿Y esto a qué va a ser igual? A C1 coseno de omega t más C2 seno de omega t. Y esta es la razón por la cual a K sobre M le llamamos omega cuadrada. Porque recuerden que en física la frecuencia angular casi siempre le llamo omega, ¿sí o no? Entonces la idea era eso, ponerla bonita para poder utilizar lo que sabemos. ¿Queda claro? ¿Sí o no? Ahí está. Esta es la solución de un sistema masa-resorte con movimiento libre no amortiguado. ¿Queda claro? Ahora, esta forma, pues, ok, está simple, pero como que está medio rara porque eso de sumar seno y coseno me saca de onda. Sin embargo, no hay ningún problema porque si tú sumas una seno y una coseno, te puede quedar un coseno o un seno aplicando matemáticas, aplicando identidades. Entonces, si nosotros aplicamos eso de trigonometría, me voy a dar cuenta que yo esto lo puedo poner así. Ah, pero espérenme, ¿qué error estoy cometiendo? ¿Qué error estoy cometiendo? ¿Qué detalle cometí ahí? ¿Qué detalle cometí? Algo. ¿Qué error cometí? Que mi variable dependiente es X, chavos. ¿Los que me están viendo? ¿Sí o no? Me fui con la inercia de los anteriores. ¿Queda claro o no? ¿Qué no mi variable independiente es X? Perdón, es T y la dependiente es X. Debe de ser X, ¿sí o no? ¿Sí? No oigo. Incluso fíjense cómo el libro a lo vertical le llama X. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas es movimiento. Pero nosotros estaríamos acostumbrados a llamarle Y. También por eso me fui con la inercia. Entonces aquí le pondré X. Fíjense nada más los cambios que está viendo. En física X es horizontal, ¿sí o no? Pero estamos viendo que aquí en matemáticas estamos hablando de movimiento vertical, pero le llama X. ¿Queda claro? ¿Sí o no? Aguas. Bien. Entonces, yo la puedo poner de esta forma. Si yo sumo una función seno con una coseno, aplicando identidades me puede quedar así. ¿Quién es A? A es la amplitud y A es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las constantes. ¿Quién es Phi? Es el ángulo de desfasamiento, que puede ser atraso o adelanto con respecto del seno. ¿Y cómo lo saco? Con esta fórmula. La tangente de Phi es C1 sobre C2. Déjenme ver porque luego a veces en los libros lo pone al revés. C1 sobre C2, exactamente. Y de esa forma sacamos Phi. Ahora, omega. Omega no hay problema, es la misma. ¿Queda claro? ¿Sí? Bien. Ahora, lo que debemos de entender también es lo que les acabo de decir. En estos problemas, la mayoría de la bibliografía, específicamente también en sí, lo que está abajo de la línea de equilibrio, abajo del cero, lo vamos a tomar como positivo, lo que está abajo de la línea de equilibrio.
Y lo que esté sobre la línea de equilibrio lo vamos a tomar como negativo. ¿Quedó claro? ¿Sí? ¿No hay go? Sí. Bueno, pues vamos a empezar. Enséñale, por favor, Juan Pablo. Vamos a empezar con los ejercicios. Vamos a hacer uno del 1 al 5. Bueno, del 1 al 4. Primero vamos en orden. Del 1 al 4. Sale, agárrenselo. ¿Cuál quieren? A ver, vayan eligiéndolo. Del 1 al 4. Sale. ¿Cuál les gusta? ¿Dónde? Bueno. ¿Quién lo lee, por favor? Una masa de 20 kilogramos. Okay. Si la frecuencia del movimiento armónico simple es de 2 sobre pi ciclos, ¿cuál es la 2 sobre pi ciclos? ¿Cuál es la por segundo. ¿Cuál es la constante de resorte K? Ajá. ¿Cuál es la frecuencia del movimiento armónico simple si la masa original se reemplaza por una masa de 20 kilogramos? Bueno, vamos a ponerle masa 1 y masa 2. ¿Sí? Bueno, este ejercicio pues tiene ahí sus cositas. ¿Sí? A ver, yo tengo un resorte. ¿Sale? Al cual le voy a colgar primero una masa de 20 kilogramos. ¿Sí?
No conozco la constante del resorte. Lo que sí sé es que esta masa va a hacer que el sistema se mueva con una frecuencia de 2 ciclos por segundo. ¿Sí estamos de acuerdo? No oigo. De hecho, aquí lo dice. Si la frecuencia del movimiento armónico nada más aquí hay una cosa importante. Esta frecuencia de la que nos está hablando el ejercicio no es omega, creo que es F. Porque F, de hecho ya se los he dicho, omega es 2πf. ¿Sí? Las unidades de omega son radianes por segundo. Y F es la frecuencia natural, que obviamente va a ser omega sobre 2π. Y obviamente la frecuencia es el recíproco del periodo. Las unidades de la frecuencia natural, F, frecuencia natural, son hertz o segundos a la menos 1. Y las unidades de t, que es el periodo, es tiempo, segundos. Entonces aquí, analizando el hecho de que nos dice ciclos por segundo, está hablando, creo que de esta, no está hablando de esta de acá. ¿Sí se entiende? ¿Sí? No oigo. De todas formas vamos a checarlo a veces si es como lo manejo. A ver. Si habla aquí de eso. ¿Puedes encenderle, Juan Pablo, por favor? Esto se los comento por las unidades, porque dice ciclos por segundo, no dice radianes por segundo. Entonces los ciclos son vueltas, ¿están de acuerdo? ¿Sí? De hecho, ¿sí se han fijado que en las estaciones de radio los hertz son ciclos por segundo? ¿Sí o no? Los hertz. ¿Sí están de acuerdo? Entonces quiere decir que está hablando de la frecuencia natural, no de la frecuencia no de la frecuencia angular. Miren, a ver, vamos a ver aquí cómo lo maneja, digo, sobre todo porque eso también como que no es muy común que se maneje así, pero esa va a ser la razón. A ver si hay algún otro ejemplo donde nos hable de esta cuestión. Habla de los radianes, pero seguramente es eso. ¿Sí? ¿Sí me explicó? Vamos a hacerlo así como yo se lo estoy diciendo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Sustituir. Número 1, que es para esta, ¿sale? No oigo. ¿Cómo es? Segunda derivada de x con respecto de t más k sobre m, ¿verdad? ¿Sí o no? Pero ¿qué pasa? Que la K no la conozco. La masa vale 20. Y esto es igual a X, y entonces esto me va a dar 0. ¿Sí están de acuerdo? No oigo. Ahora, omega cuadrado es K sobre M, ¿verdad? ¿Sí o no? K sobre M. ¿Se acuerdan que hicimos ese cambio? Entonces, en este caso quiere decir que omega es la raíz cuadrada de K sobre M. ¿Vamos bien? Entonces sustituyo. ¿Cuánto vale omega?
2 sobre pi. Y esto va a ser igual a la raíz cuadrada de ¿quién? De K, que no la conozco, sobre la masa que es 20. Entonces despejo K, ni siquiera tengo que resolver la ecuación diferencial. ¿Ya se fijaron? No oigo. A ver, vamos a ver. Me va a quedar que K sobre 20 es igual a 4 sobre pi cuadrada. Por lo tanto, K, ¿cuánto vale? 80 sobre pi cuadrado. ¿Sí estamos de acuerdo? Ahora, ¿qué unidades? Bueno, pues sí es importante lo de las unidades, pero aquí para ayudarles un poquito, recuerden que para sacar las unidades de K observamos que F es igual a K por X. Entonces en el sistema internacional la fuerza son Newton y la X son metros. Entonces las unidades de K son Newton sobre metro. ¿Sí están de acuerdo? No oigo. Entonces pues así sería Newton sobre metro. Claro que sí, los Newton no llevan W, es N nada más. Perdón. ¿Sí? Corrijo. Pero los Newton son kilogramos metro por segundo cuadrado. ¿Sí están de acuerdo? No oigo. Entonces también pueden ser ya como unidades fundamentales kilogramos por segundos cuadrados. ¿Sale? No oigo. A ver, vamos a ver. ¿Qué ejercicio era? ¿Qué página era? 210. Era 2, ¿verdad? Sí, o ustedes hacen el otro. Si lo miren y se fijan cómo es, ¿no? No oigo. No oigo. Miren, aquí está. ¿Es el 2? No oigo. ¿Fue el número 2? No, pero sí la resuelve. Entonces, bueno, pues vamos a resolverla porque aquí lo que nos dice el ejercicio era qué cosa. ¿Qué nos pedía? ¿Cuál es la frecuencia nada más? ¿Cuál es la constante y cuál es la frecuencia? ¿Cuál es la constante del resorte? Esa ya la sacamos, pero nos falta la frecuencia del movimiento. La frecuencia con la de 80. Ya. Entonces la constante del resorte dice que son 320 Newton por metro. A ver. Lo que pasa es que la masa, ¿cuánto vale? Vale 20. No, pero de todas maneras ya la metimos ahí. Sí, ya está. A ver, entonces quedamos que omega al cuadrado es K sobre M. Entonces de aquí despejamos omega. Es 4 pi cuadrado. Es 80. No, a ver. Es 2 sobre pi igual a, pues esto es lo mismo que esto. K sobre 20. Es lo mismo. A ver, pero es que es
K sobre M. Vean cómo las unidades de campo así son newton por metro. Pero ¿por qué le da eso? No, entonces ahí no, hay algo que no está bien. No, a ver. ¿Por qué es K sobre M y eso es omega cuadrada? La K no la conozco, la masa es de 20, ¿verdad? No oigo. Ahora es 2 sobre pi. Elevamos al cuadrado, queda 4pi cuadrada igual a K sobre 20, 80 sobre pi cuadrada. Pero ahí dice que es cuánto, que es 320, ¿no? No. Profe, Mande. es que la frecuencia es de 2pi. Si usted multiplica No. W, Dice que era 2 sobre pi. sí, por eso la de allá arriba W, 2pi por. Ah, sí. O sea, ya. Es que ahí está el detalle. Quedamos que era F. Esta no es W. ¿Quién es? F. ¿Sí o no? Quedamos que era F, que son ciclos por segundo, ¿sí o no? Sí. Pero acá, ¿a quién debo de usar? A omega. Y entonces omega, aquí está la fórmula, se las puse. Omega es que 2pi por F me va a dar ¿cuánto? 4. Es que ese es el problema de que aquí sí son radianes por segundo. Entonces, ¿qué significa? Que esto está bien, pero nada más que omega, ¿cuánto vale? 4. ¿Sí están de acuerdo? Entonces, ¿cuánto va a ser? 16 sobre K por 20. ¿Sí están de acuerdo? No oigo. ¿Y entonces cuánto es 16 por 20? 16 por 20, 320, ¿no? ¿Sí o no? Ese es el detalle. ¿Y qué cosa? ¿Qué fue lo que les dije? Eso es frecuencia natural, pero yo ya no la cambié. ¿Verdad? Había que multiplicarla por 2pi para que fuera la angular la que debemos de usar. ¿Queda claro? Sí. Bien. Vamos con el inciso B. Dice: si la masa original se reemplaza con una de 80 kilogramos, ¿qué va a pasar? Pues exactamente lo mismo, ¿no? Hacemos lo mismo más bien. Ahora mi masa es de 80 kilogramos. Bueno, de hecho ya lo había puesto aquí. Entonces, ¿qué significa? Que omega es K sobre M. ¿Sí o no? ¿Sí? Ya encontré K porque se supone que es el mismo resorte. ¿Sí están de acuerdo? Luego, entonces K ya la encontré, 320 newton por metro. Entre la masa, ¿cuánto es? 80 kilogramos. ¿Cuánto me va a dar esto? ¿4? ¿4, no? No digo, 4 radianes por segundo. Pero ¿a poco va a ser lo mismo? A ver, porque acá en la misma, la masa es así. Sí, creo que vamos bien. Ese es quien omega, que es la frecuencia angular. Pero ¿qué es lo que nos está pidiendo? La frecuencia del movimiento, o sea, la frecuencia natural, cuando se cambió por 80, que viene siendo ¿quién?
2pi, no, omega sobre 2pi. ¿Vamos bien? Muy bien. Entonces, ¿cuánto va a ser? 2 sobre pi, ¿no? ¿Es lo mismo? No, a ver, se supone que la masa se cambia por, no, a ver, no, a ver, aquí hay algo que, no, pues sí está bien, a ver, es omega igual a, pero ese acuérdense que es que omega cuadrada, no hay go. O sea, omega es la raíz de eso. Entonces va a ser ¿cuánto? ¿Va a ser cuánto? 2. No oigo. ¿Sí? Oigo. Entonces, ¿cuánto me va a dar? 1 sobre pi. Segundos a la menos 1. Mira. 1 sobre pi, segundos a la menos 1 o ciclos por segundo. O hertz. ¿Estamos de acuerdo? Hertz. ¿Vale? Luego. Bueno, agárrense otro. Tenemos 3 minutotes. Sale del 5 al 7. ¿Cuál quiere? El 6. ¿Ya le borramos? ¿Algo? Entonces fíjense que hay que tener cuidado con frecuencia natural y frecuencia angular. ¿Se fijan? Por eso les puse las dos fórmulas, nomás que yo ya no le cambié. Porque casi no se utiliza la frecuencia natural, casi siempre la angular, pero hay que manejar las dos. A ver, una fuerza de 400 newtons alarga 2 metros el resorte. Acuérdense que el alargamiento es ese. Oigo. Luego una masa se une al extremo, una masa de 50 kilogramos, y se libera inicialmente donde la velocidad es de 10 metros por segundo ascendente. Entonces, si es ascendente, quiere decir que va hacia arriba y quedamos que era menos, ¿no? ¿Sí? Pero ya no nos va a dar tiempo, ya son las 8. Vamos a dejarle aquí, ¿sale? Luego.